Dios sean todos al estudio de la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando bajo el tema Jesús es Dios. Y les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Tito, capítulo 2, versículo 13. Leemos este versículo, después hacemos oración para ponernos en las manos de Dios y así empezar con la enseñanza de esta hora. Tito, capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice así: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así como estamos, voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este grande privilegio que tú nos das de estar reunidos aquí, Señor, para el estudio de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos por la vida, por la salud, y gracias por el privilegio que le vas a dar, Señor, a nuestros corazones, a nuestros oídos, el poder escuchar tu bendita voz por medio de tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Algunos o muchos que niegan la existencia de nuestro Señor Jesucristo, o que niegan que nuestro Señor Jesucristo nunca afirmó que Él era Dios, aunque en la palabra de Dios no se encuentra ningún registro exacto o directo en donde nuestro Señor Jesucristo dijera yo soy Dios, no significa que nuestro Señor Jesucristo no era Dios. Hay mucha evidencia y argumentos en que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y por eso el tema Jesús es Dios. Evidencias, hay mucha evidencia. Sus profecías, sus palabras, sus milagros, sus hechos, su resurrección. Aquellos que dicen que Jesús no es Dios, no tienen ningún argumento. Y puedo pensar que ni siquiera han leído la bendita palabra de Dios. Pero de muchas maneras, en sus obras, declaraban que nuestro Señor Jesucristo era Dios. Ejemplos. Vamos a la bendita palabra de Dios. Hay muchas formas de explicarlo. La Biblia está llena de argumentos, pero yo voy a tratar de explicarlo de una forma simple y hacer que la misma palabra de Dios se interprete sola. Y vamos a Juan capítulo 10. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer Juan capítulo 10, versículos del 30 al 33, por favor. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muchas gracias. Podemos ver aquí que directamente Él dice soy Dios. ¿Por qué? Porque si no, los judíos no hubieran dicho no te apedreamos por las buenas obras. Vamos a leer el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ok? Entonces, no de una forma directa, pero indirectamente vemos que ellos entienden que Él se hace Dios. Cuando sus discípulos o los apóstoles andaban con nuestro Señor Jesucristo, de igual manera ellos no entendían
no entienden hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entienden que Él era Dios. Y por eso inicié con Tito capítulo 2, versículo 13. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es hasta la resurrección que ellos entienden esto. En los mismos evangelios, Felipe le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, mira, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Felipe, Felipe, ¿tanto tiempo he estado contigo y aún no me has conocido? Le dice nuestro Señor Jesucristo, el Padre y yo uno somos. Entonces, hay muchísima evidencia. Otro ejemplo, Juan capítulo 8, y le voy a pedir que alguien me ayude a leer versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se dan cuenta? Y aquí está la profecía. Una profecía que se le fue dada a Abraham. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra yo soy tiene mucho significado. Mucho. Ahora, solamente viendo estos dos versículos, ya nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo les había declarado que Él era Dios. Si no, los mismos judíos nunca hubieran querido matarle o crucificarle, o nunca le hubieran dicho blasfemias. ¿Por qué? Por esta simple razón. Porque ellos tomaban una ley mosaica. Y vamos a ver qué es lo que decía esa ley mosaica. En Éxodo capítulo 13, versículo 14. Si ellos nunca hubieran entendido que Jesús se declaraba Dios, ellos nunca le hubieran dicho blasfemas, o nunca hubieran sentido ellos en su corazón el quererle matar. ¿Cómo dice Éxodo capítulo 13, versículo 14? Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ok? Podemos encontrar una vez más la palabra yo soy. Vemos aquí que hay mucha evidencia. Podemos ver aquí que en estos 3 versículos, Dios se manifiesta de una forma, ya sea diciendo sus atributos, o ya diciéndolo él a lo mejor indirectamente, porque nosotros nunca vamos a estar, o nunca vamos a leer en los 4 evangelios, que Jesús declara yo soy Dios directamente, pero sí lo hace de una forma indirecta. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28, ¿cómo dice ahí la palabra de Dios? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Gracias. Fíjense aquí cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha dado por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando nosotros lo vemos en griego tiene mucho más sentido. Pero fíjense, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces fíjense, aquí cuando Él dice la palabra Señor, ¿ok? No está diciendo nuestro Señor Jesucristo, o no está diciendo Jesús, sino está diciendo Kurios en griego. Y esta palabra significa Señor, amo, dueño o Dios. Acuérdense que Dios no tiene un nombre propio, sino son atributos. Cuando Él dice y manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, pregunta a Moisés, ¿quién les digo que me envió? Y dice Dios. En ese entonces conocían a Dios como Elohim, hebreo. Y dice Dios, tú les dirás, el que te envía es yo soy el que soy. Y esto es un atributo a Dios y significa tantísimas cosas como yo soy el Todopoderoso, yo soy el que subsisto por sí mismo, yo soy el gran yo soy. Entonces cuando aquí el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, ¿ok? Kurios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién vino a morir en la cruz del Calvario? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la evidencia de que Jesús es Dios, ¿ok? Cuando nosotros lo vemos en hebreo, cómo los hebreos se dirigían a Dios, es como decir Adonai, El Shaddai, Elohim. Es exactamente lo mismo, pero en griego es Kurios, en hebreo es Elohim. Cuando los hebreos se referían a Dios, ya no lo llamaban ellos por Elohim. Ellos simplemente daban atributos y decían el Todopoderoso, el Adonai, el Shaddai, el dueño del mundo. Por eso cuando Dios le dice a Abraham por primera vez, y que para nosotros simplemente nos traduce en la palabra a Jehová, pero en realidad pues no sabemos nosotros la verdadera pronunciación, pero simplemente es una forma de nosotros llamar a Dios. Entonces para nosotros decimos Jehová, pero significa Señor, Dios. Es como si dijéramos en hebreo Adonai, El Shaddai, o en griego Kurios, Dios. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, tú le dirás, y dice, Yud Hei Bab Hei, yo soy el que soy, el Todopoderoso. Exactamente lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Sabemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Es Yud,
He, Bab, He. Y pues para nosotros pues nos lo traducen como Jehová. Juan capítulo 20, versículo 28. ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios? Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ok? Vemos aquí que cuando Tomás, y conocemos la historia, ya muchas veces, ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado, se les había aparecido a los apóstoles, pero el tiempo que nuestro Señor Jesucristo se había aparecido no estaba Tomás. Los mismos apóstoles decían, hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó de los muertos. Y Tomás dice, hasta que yo lo vea o hasta que yo ponga mi dedo en sus llagas, voy a creer. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo vuelve a aparecerse una vez más a ellos y ahí está Tomás. Cuando Tomás lo ve, simplemente dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo no le dijo, no, a mí no me llames Dios, porque yo no soy Dios. Sé que a lo mejor no lo podemos entender mucho en español, pero cuando nosotros lo vemos en griego, tiene mucho sentido. ¿Ok? Voy a tratar de escribírselos aquí. Y él dice, yo, Curios, Ego, Kai, Show, Deus, Ego. ¿Ok? Cuando lo vemos nosotros en griego, tiene mucho más sentido. Porque dice, el Señor de mí, el Dios mío, o de mí. Entonces vemos que ocupa a Dios, como si estuviera diciendo Elohim. Curiosa, no menciona, oh, tú eres Jesús el Salvador. Oh, tú eres Jesús el Hijo de Dios. Entonces, vean con qué palabras Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, no me llames así. Yo simplemente soy un profeta, o yo simplemente soy un ángel, como creen algunas denominaciones. Por llamarlas así, porque son sectas. Nuestro Señor Jesucristo no dice, mira, no, yo no soy Dios, simplemente soy un profeta, o simplemente soy esto. No, Él no dice eso. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vemos también que Dios llama a nuestro Señor Jesucristo Dios. Y el escritor de Hebreos nos lo explica así. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Y fíjense cómo el escritor de Hebreos nos dice. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces podemos ver aquí que hay mucha evidencia. Hay muchas formas de explicarlos. Hay muchísimos versículos para tomar. Lo estoy haciendo de una forma simple para mostrarles a ustedes que hay mucha evidencia. ¿Ok? Aquí Hebreos nos está explicando cómo Dios habló por su Hijo
y cómo el Hijo es superior a los ángeles. Pero los versículos que nos interesa es versículo 8 y 9. Mas del Hijo dice, hablando de Dios, tu trono, hablando de su Hijo, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es tomado también del Salmo, que no lo vamos a leer, pero hay esa referencia del Salmo capítulo 104, versículo 4. También Salmo capítulo 45, versículos 6 y 7. Esta es una profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no declaró que Él era Dios? Estuvo enfrente de Pilatos y a Pilatos le dijo también lo mismo. A veces los mismos hebreos, los mismos judíos le decían, decláranos, dinos que tú eres Dios. Mas él a veces respondía y decía, tú lo has dicho. Le dijo a Pilatos. Le dijo en muchas ocasiones a los fariseos, tú lo has dicho. Juan capítulo 10. Y vamos a leer versículos. Les recomiendo que lean desde el versículo 22 al 44. Porque ahí vamos a ver esta plática que tiene nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Pero nosotros nada más vamos a leer, vamos a Juan capítulo 10, y vamos a leer desde los versículos 24 al 33. ¿Okay? Como quiera lo vamos a entender, pero les recomiendo que ustedes lean desde el versículo 22 hasta el 42. Pero vamos a Juan capítulo 10 y vamos a empezar a leer versículos 24 al 33. Y dice la palabra de Dios. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. ¿Ok? Y aquí está la clave. Y dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esto ya se había repetido varias veces. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué más evidencia podemos pedir? Jesús es Dios. Aquellos que dicen que Jesús nunca declara que es Dios, para esas personas, aquí está la respuesta. Así como Dios, o así como el Señor Jesucristo vino
a la tierra vino exactamente a los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque en ese entonces el Imperio Romano ya había unido con carreteras, con caminos, aquel mundo antiguo que los griegos, que el Imperio griego había conquistado. Había un idioma oficial que era el griego, porque así fue por Alejandro Magno, que todos los pueblos que él conquistaba hacía que hablaran su idioma, el idioma griego. Era la forma mucho más fácil de llevar la bendita palabra, porque había un idioma oficial y ahora era mucho más fácil el poder viajar o transportarse de un lado a otro. Aquellos que dicen que nuestro Señor Jesucristo no era Dios y que nunca declaró que Él era Dios, si nuestro Señor Jesucristo directamente le hubiera declarado a los judíos, a su pueblo, yo soy Dios, como quiera lo hubieran matado. Porque en ese entonces el pueblo de Dios, a pesar que ya no era idólatra, como lo vemos en el Antiguo Testamento, ahora su corazón estaba cerrado. Sus ojos estaban velados espiritualmente. Y aunque Él, nuestro Señor Jesucristo, les hubiera declarado, aún así no lo hubieran creído y lo hubieran crucificado. El declarar abiertamente que Él era Dios su muerte hubiera sido mucho más rápida y no hubiera llevado el proceso que tomó nuestro Señor Jesucristo de su ministerio público. Por esa simple razón, Él no declaró que era Dios, porque también a Él lo hubieran hecho rey, porque esa era la idea de ellos. Ellos esperaban a un libertador que tomara el lugar de Roma y que lo sacara del yugo de los romanos. Mas ahora nosotros creemos por fe, y no por fe, sino tenemos evidencia y tenemos argumentos que el que murió en la cruz del Calvario no fue un hombre cualquiera, no fue un profeta, sino fue Dios mismo, porque Él mismo es el que perdona pecados. El hombre no puede perdonar pecados, mas Él, siendo santo, y declara la Escritura que Él es 3 veces santo, tuvo que venir alguien que no tuviera pecado para rescatarnos, y que cuando Él, al morir por nosotros, su sangre nos limpiaría del pecado. ¿Evidencias? Hay mucha evidencia. Mas ahora nosotros creemos por fe y tenemos argumentos que el que murió en la cruz del Calvario no fue un hombre cualquiera, no fue un profeta, sino fue Dios mismo, porque Él mismo es el que perdona pecados. El hombre no puede perdonar pecados, mas Él, siendo santo, y declara la Escritura que Él es 3 veces santo, tuvo que venir alguien que no tuviera pecado para rescatarnos, y que cuando Él, al morir por nosotros, su sangre nos limpiaría del pecado. ¿Evidencias? Hay mucha evidencia. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8.
Ya habían pasado más o menos unos 70 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una fecha estimada más o menos cuando Juan escribe el Apocalipsis es entre el año 90 y 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Se aparece a Juan estando en una isla encarcelado, y dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 17 del capítulo 1. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más evidencia podemos tener? Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Y con esto termino. Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer el versículo 13. Y dice la palabra de Dios, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Aquellos que teníamos duda si Jesús era Dios, aquellos que tenían duda y decir por qué Jesús nunca le declaró a su pueblo que Él era Dios, la respuesta la tenemos aquí. Así vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, gracias. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por entender aquellas cosas, Señor, que a veces las personas que nos rodean nos meten duda. Pero gracias por darnos ese conocimiento, porque ahora tenemos evidencia para poder debatir y enseñarles a aquellos que no creen en ti, que tú eres Dios, que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que hizo las dos grandes lumbreras, que hizo las estrellas, que hizo el mar, y hizo todo lo que podemos ver. Ese mismo Dios que creó al hombre a imagen y semejanza, vino hace más de 2000 años a morir por la humanidad. Bendito Dios. Qué grande privilegio nos das a nosotros de llamarte Dios, de saber que estamos en la verdad, porque tú eres la verdad. Qué privilegio nos das, bendito Dios, y que a veces no valoramos en el camino en el cual tú nos has puesto. Mas ayúdanos a valorar lo que has hecho por nosotros, el entendimiento que tú nos das, Señor bendito, y ayúdanos a enseñar a otros. Que tu palabra no sea tropiezo, sino todo lo contrario. Sea un beneficio para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestro corazón, y sigamos ese hermoso camino en el cual tú viniste a poner, Señor, que es el camino de la salvación, el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de tu conocimiento. Gracias te damos por todo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos.